pantalla. Vamos a colocar aquí un nombre genérico. Le vamos a dar. Ya. Pregunta. ¿Qué es una función? Ahí aparecen las opciones. Es una relación entre dos variables, es la suma entre dos números, donde el resultado se multiplica por 2, es la división de 3 o más números, o es una relación entre una multiplicación y una fracción. Lo pueden escribir en el chat, pueden decirlo en voz alta. ¿La primera? La primera, ya. ¿Alguna otra opinión? No, yo igual digo la primera. ¿La primera? La roja, bien. La roja dice Michelle. Ya, a ver, démosle. Bien, perfecto. Una relación entre dos variables. La siguiente. Pregunta, ¿cómo se representa una función en su forma más sencilla? Uno es f igual a x más y, la azul es f de x es igual a y, la tercera f más x es igual a y más x, y la última ¿La azul? igual a y más 2x. La C, la amarilla. La azul. La azul. La azul. La azul. ¿Sí? Michelle, Ignacia. La ¿Sí? azul, dice Michelle. Veamos. Bien, correcto. Súper bien. Vamos con la tercera. ¿Verdadero o falso? ¿Se pueden agrupar las variables de una función como en el ejemplo de la función? Sí. Sí. Sí, el Nico sí. Michelle, Ignacia. Bien. Vamos a ver. Perfecto, súper bien. Cuatro. ¿Qué nombre tienen el conjunto A y el conjunto B en una función? Alternativa A, el conjunto A es el recorrido, el conjunto B el resultado. La azul es conjunto A recorrido, conjunto B dominio. La amarilla, conjunto A dominio, conjunto B recorrido. Y la verde, conjunto A dominio, conjunto B, conjunto espejo. La amarilla. La amarilla dice el Nico. La amarilla la Michelle. Roxana. Sí, yo también la amarilla. Bien, la Ignacia también amarilla. Bien, súper. Vamos con la última entonces. La última, ¿cuál sería el resultado de la siguiente función? Tenemos la función a continuación. F de x es igual a x más 5. 8. Y el x le damos valor de 3. 8. 8. Sí. Bien. Michelle, Ignacia. La 8, la Ignacia. Bien. Perfecto, súper. Ya. Perfecto. Ya fue Súper total. sencillo. Ya. Esta era una pequeña introducción ahí para reforzar los conocimientos que ya hemos visto. Y ahora vamos a ver el contenido nuevo. Profe, adelante nomás. Gracias, Benjamín. Un 7 sacaron todo. Tuvieron puntuación perfecta. Vamos a ver si al final de la clase obtiene el mismo 7. Sí, aunque ahora vamos a ver un tema nuevo. Es de función inversa. ¿Ya? Función inversa se llama la guía. ¿Sí? Se llama función inversa, que es la última parte de las funciones que vamos a ver. ¿Ya? Y lo ideal es que la clase de hoy sea clase y el día lunes terminar también con unos ejercicios ya para que puedan ejercitar. ¿Ya? Pero fíjense, ¿qué dice ahí? Función inversa. Dice, se llama función inversa o recíproca de una función a una función cuyo dominio es la imagen de la función inicial y su imagen es el dominio de la función inicial. Es decir, si la función g es la función inversa de f, entonces se cumple que la función de b es igual a y luego la función de g ya es igual a la función, es igual a b.
¿Qué es eso? ¿Qué es ese trabalengua? ¿Ya? No sé si se ve el... Sí, se ve. El trabalengua indica lo siguiente. No todas las funciones son inversas. Ya se van a dar cuenta qué función va a ser inversa. Fíjense en el dibujo que está acá. Dice que tengo una función, ¿ya? En donde mi dominio se va a encontrar en el conjunto de entrada, que es A, y obviamente el recorrido se va a encontrar en mi conjunto de salida, que es B. ¿Ok? El dominio, fíjense que está acá, y yo digo que el dominio, ¿ya? De la función, vamos a colocar función de f, es 1, 2, 3 y ¿qué más? ¿Qué más sería el otro dominio? Completemos ¿4? el valor. 4, efectivamente. Porque como ustedes habían dicho, el dominio siempre se encuentra en el conjunto de entrada, el conjunto A. ¿Ya? Y el recorrido de la función, eso es lo que me voy a comprar, yo creo, Benja, porque de aquí que estoy esperando la tableta gráfica, voy a tener que comprarme una. Y el recorrido se encuentra en el conjunto de salida. Sí, hay algunas muy buenas. Sí. No, es que estaba esperando, yo pedí, solicité una en el colegio y de aquí a que llegue, yo creo que vamos a Mm. llegar al 2021. Y el recorrido entonces sería el conjunto de salida, menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Ya? ¿Por qué yo digo que ese es mi recorrido? A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? ¿Por qué ese es mi recorrido de esa función? ¿Alguien me puede responder? Porque en la gráfica solo se abarcan esos números en el eje Y. Ya. Sí, efectivamente. O también la respuesta puede ser, según el diagrama sagital, ojo, según el dibujo que sale ahí, que estos números del conjunto de salida, del conjunto B, tienen una relación con el conjunto de entrada. Una flecha, si quieren verlo así. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Hay algún número del conjunto B que no tenga flecha, que no tenga relación? No. No. Entonces, como no hay ninguno que en este caso no tenga relación con el conjunto de entrada, ¿ya? Entonces todos son parte del recorrido de la función. ¿Ok? Entonces yo sé que mi dominio y el recorrido son estos. Fíjense, según la definición anterior, función inversa va a ser la función, ¿ya? O una función va a tener una función inversa cuando este criterio, como lo dice el nombre, inversa, puede tener el recíproco, se puede devolver. Y fíjense que cuando la función es inversa, lo que era recorrido pasa a ser dominio, y lo que era dominio pasa a ser el recorrido. ¿Ok? Y no todas las funciones pueden ser inversas, chicos. ¿Por qué? Porque tiene que existir como un espejo. ¿Ya? Ejemplo. Miren. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Borro borro esta relación. ¿Ok? Y hago esto. Fíjense.
Hago esa relación. 4 en vez de con 1 tiene 0. Fíjense, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál sería el dominio? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Cuál sería el recorrido de la función? Menos 2, menos 1 y 0. No sería el 1. ¿Ya? Fíjense, hacemos nuevamente la inversa. ¿Cuál sería el dominio? Menos 2, menos 1, 0. ¿Y cuál sería el recorrido? 1, 2 y 3. Fíjense que el 4 queda fuera y no sería, no sería una función inversa, ¿ya? Porque no sería el mismo, no sería como una función espejo. Otra forma de verlo es porque las funciones inversas solamente van a ser inversas si son biyectivas. Y en este caso, en la función biyectiva con este diagrama sagital, es una función biyectiva y va a ser una función inversa. ¿Ya? Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿ya? Analizando la representación sagital. ¿Ok? Entonces, una función que no es biyectiva, ¿será función inversa? Según lo que dije. Pregunta. ¿Una función que no es biyectiva, será inversa? No. No. ¿Por qué? Porque no va a cumplir como la función espejo, es decir, los elementos del dominio no van a ser del recorrido y viceversa, porque tienen que ser iguales. ¿Ya? Ahora, algebraicamente, ya lo explicamos de un punto de vista de representación sagital, y algebraicamente cuando una función es inversa, como esta, x más 3, perdón, x menos 3, cuando una función tiene una inversa, siempre va a existir una forma de poder obtenerla. ¿Cuál? Es esta, chicos. Miren. ¿Se puede cambiar el color? Sí. F de x va a ser llamado y. Se escribe nuevamente la otra parte de la función y tengo eso. Y para poder cambiarla a función inversa, mi función f de x, la original, esta, hago este cambio, f de x lo coloco como y ahora ¿qué hago? Este x de acá lo despejo. Y al despejarlo tengo que moverlo al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces me queda menos e, está positivo, al otro lado pasa negativo, y este y lo ingreso yo también a mi ecuación, al otro lado. Está negativo, pero está positivo, pasa negativo. ¿Ok? Ahora, como ustedes ya saben que esta variable nunca puede quedar negativa, así que lo que yo voy a hacer es esto. Voy a multiplicar por menos 1. Y si lo multiplico por menos 1 me queda x positivo igual. Pero el otro lado de la igualdad también yo tengo que multiplicarlo por menos 1. Así que menos por menos da más y me va a quedar y positivo. Y menos por menos da más, me va a quedar más 3. Fíjense, aquí llegué a obtener la función, pero ahora vista desde x, no desde y. Porque esta función original está vista desde el eje y, de la variable en y. En cambio, la función inversa se ve en base a la variable en x. Y coloqué mi variable y adentro de la función. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Como yo entiendo que la función inversa se escribe de esta forma.
f a la menos 1, ¿ya? Voy a escribir esta función inversa de esta forma. F a la menos 1 de x. Ah, pero no me permite escribir ahí. Voy a borrar un poquito, chicos, esto. Y lo voy a escribir acá arriba. F a la menos 1. Y lo que era y lo voy a cambiar por x. Y ahí me queda mi función inversa con este signo, f a la menos 1, para poder diferenciar con la función original. ¿Ya? Y fíjense, ¿cuál es la diferencia? La x se mantiene, el número se mantiene, fíjense el signo. De negativo pasa a positivo. ¿Ok? Y así yo puedo obtener una función inversa. En este caso es una función de tipo lineal. Y acuérdense que habíamos dicho que las funciones lineales todas eran biyectivas, ¿o no? ¿Sí o no? Chicos, ¿se acuerdan? Que yo les dije, toda función lineal siempre va a ser biyectiva. ¿Ya? Siempre va a ser como esta representación sagital. ¿Ya? Es decir, la relación va a ser única entre el recorrido y el dominio. ¿Ya? No va a sobrar ningún elemento en el codominio. Entonces, significa que era biyectiva. La función lineal tiene esa característica. Y al ser una función biyectiva, es decir, que yo puedo sacar la función inversa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que una función que no tiene inversa, no puedo hacer esto. No voy a llegar a ese resultado. A este resultado. ¿Ya? Entonces, para finalizar esta parte, vamos a borrar esto. Entonces, para finalizar esa parte, dice, ¿qué entendiste sobre una función inversa? Váyanse a lo que está remarcado. ¿Ya? Ya lo que está acá inicialmente. ¿Qué es una función inversa? Chicos, ustedes respondan ahora. Según lo que hablamos, según lo que está escrito acá en la guía. ¿Qué puede ser entonces una función inversa? Como un reflejo de la función original. Sí, pero el reflejo efectivamente como... siempre es al revés. Hagan ese ejemplo, véanse al espejo y levanten la mano derecha. ¿Qué mano estaría levantando el reflejo? La izquierda. El reflejo del espejo. La izquierda. ¿Ya? Es el criterio, es el criterio, ya en este caso matemático. Es el recíproco, pero es como el espejo, es el revés. Y como es el revés, siempre hay un cambio en el signo. Hay un cambio en la forma. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, cuénteme. ¿Siempre va a quedar con la X primero y no se pone la Y? Por eso yo, no sé si se entendió. Por eso, si yo quiero colocar la I, ¿ya? La puedo colocar. Pero como la forma que nosotros vamos a denotar a la función inversa, la vamos a denotar como f a la menos 1, ¿ya?
f a la menos 1 de x, así está, vamos a denotar la función. Entonces, cuando yo hago el despeje de la x y coloco la y dentro de la función, al final, ¿te acuerdas que en la función anterior quedábamos ahí, y más x? Entonces, como la función a la inversa ya está representada como menos 1, ¿ya? Yo esa y que yo coloqué y despejé, al final, yo lo único que tengo que hacer, sé que es y, pero solamente para poder escribirla de forma ordenada, ¿ya? La escribo así. X más 3, ¿ya? Porque si no, la otra forma es escribirlo así. F de y más 3. Esto es lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la función original era f de x, ¿cierto? Y la función inversa es f de y. ¿Por qué? Porque la f de x, siempre la gráfica siempre es vista en base al eje x. En cambio, la función inversa va a ser vista en base al eje y. ¿Ok? Pero matemáticamente siempre esto, que es la inversa de la función de x, se va a denotar de esta forma. Por eso yo les indico, despejen, pero al final después cambien la y por la x. Es solamente como una forma de poder escribirlo de forma ordenada, ¿no? ¿Ya? Porque después nos vamos a confundir f de y, f de x, ¿te fijas? Es solo eso. Ahora, como ya sabemos que es una función espejo, que representa al revés, ya la recíproca de una función, también otra forma de entender es que, fíjate, acá está el espejo, mira, vamos al diagrama sagital. Yo voy a hacer un espejo ahí. Estos números, estos 4 números están representados con estos 4 números. Y al revés, estos 4 números están representados con estos 4 números. ¿Te fijas? Entonces, este tipo de función son funciones de tipo biyectivas. Y las funciones que no son biyectivas no pueden ser inversas. Entonces yo podría decir que, ¿qué entendiste por función inversa? Es la recíproca de una función y no cualquier función puede ser inversa. ¿Cuáles son las funciones que van a ser inversas? Solo las funciones que son lineales. efectivamente las lineales, existen otras, pero solamente las funciones biyectivas. Las funciones lineales son biyectivas, así que también todas las funciones lineales tienen inversa. Ahora, ¿habrán otras que no sean lineales que tengan inversas? ¿Qué creen ustedes? ¿Existirán? ¿Sí o no? Otras funciones que no sean lineales, ¿pueden tener inversas? Como las clases anteriores estudiamos lo que es inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, yo hago lo siguiente. Analizo la función y veo si es biyectiva. Si la función es biyectiva, entonces la función tiene inversa. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, me ayudo de la clase anterior. ¿Ya? Vamos a seguir, miren. Una forma de también ver una función inversa es a partir de la gráfica. Y con la gráfica a lo mejor uno también la puede ver de mejor forma. ¿Ya? Entonces, para saber si la función tiene inversa, también uno puede graficar. Y fíjense que esta es una función. Esta es la función original. Esta. ¿Ya? Esta de acá. Y yo digo que mi función inversa, la forma de poder representarla gráficamente, es como la función espejo, es decir, en la que está al frente. ¿Ya? Pero esta inversa, el espejo no va a ser en base a los ejes, sino que va a ser en base al origen. Y en base al origen, fíjense que yo hago una línea segmentada que va a representar el espejo. ¿Dónde se va a encontrar la inversa? El recíproco de esta función. Acá. Abajo.
¿Ok? ¿Se fijan? Entonces, esta es una función inversa. ¿Cuál? F de X o G de X. ¿Cuál es la función inversa? Chicos, ¿cuál va a ser esa función inversa? ¿G de X o F de X? ¿Esta es inversa o esta es inversa? Si se fijan, yo puedo decir que ambas son inversas, depende de dónde se mire. Si yo digo que mi función original es esta, f de x, entonces g de x va a ser la inversa de f de x. ¿Ok? Escucho. ¿No? Entonces lo puedo entender así. F de x es la función original. ¿Puede tener inversa? Sí, es la función que está al frente. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una línea segmentada que pase por el origen y grafico lo mismo, pero al revés. Y va a representar a la inversa de la función inicial. ¿Ok? Escucho. ¿Ok? Entonces, una forma de poder escribirlo es de esta forma, gráficamente, y también además entenderla de esa forma. F de x, la inversa sería g de x. ¿Y cómo escribo yo? Aparte de escribir con otra letra la función, lo escribo así, f a la menos 1. Por eso g de x es la inversa, es igual a f a la menos 1. ¿Ya? ¿Es la inversa de qué? De la función original. ¿Ok? Fíjense. Fíjense aquí. Lo que yo les dije. Determinar la función inversa. Acá hay un ejemplo. Dice, ejemplo, hallar la función inversa de f de x igual a 3x más 5. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice el ejemplo? Dice, debemos seguir los siguientes pasos. Antes de que nada, tenemos que tener en cuenta que f de x es lo mismo que y. ¿Qué significa eso? Que vamos a cambiar ese f de x, lo vamos a cambiar por y. ¿Ok? Por tanto, empezaremos entonces nuestros pasos a partir de la siguiente función. Ya cambiamos el f de y y colocamos nuevamente lo mismo que está en la función, 3x más 5. Más. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahí entonces? Tenemos que despejar la x. Pero en este caso la x está al lado de un número, de un factor numérico, que es 3. ¿Ya? En el ejemplo anterior que yo hice, yo moví la x, ¿ya? Pero al final tuve que multiplicar por menos 1. ¿Ya? Acá, ¿qué podemos hacer? Incluso algo mucho más fácil. En vez de mover la x, voy a mover los números que están acompañando a la x. No el 3, sino que el 5. Y en este caso queda el 5 positivo. Si lo muevo al otro lado, ¿cómo queda? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se despeja ese 5 positivo? Chicos. Yo quiero mover este 5. Quiero mover este 5 hacia el otro lado. Hacia el otro lado de la igualdad. Si está positivo, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se traspasa para otro lado?
Se mueve como menos 5. Y al otro lado está Y. ¿Ok? Y fíjense que me va a quedar mi X positiva. Me va a quedar con el 3, pero me va a quedar positiva. ¿Ok? ¿Qué hago ahora con el 3? Como yo necesito dejar despejada la X, ese 3 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo paso dividiendo. Ya no está multiplicando, así que no, ahora está dividiendo. Espérate. Ahí. ¿Te fijas? Y llegamos a despejar la función. Ya no en Y, sino que en X. Despejamos X. ¿Qué hacemos ahora? Escribo mi función, ahora como función inversa. ¿De qué? Seguimos trabajando con X. Y todo lo que salga con Y lo reemplazo con X. X menos 5 partido en 3. Llegué a establecer mi función inversa. ¿Y por qué sé que es mi función inversa? Porque de partida, esta función original es una función lineal. Y si es lineal, significa que tiene inversa. ¿Cuál sería la función inversa de esa función lineal? X menos 5 partido en 3. Ese sería mi función inversa. ¿Ya? Mi función espejo. ¿Ok? No sé si entendieron esa parte, chicos. Eso es poder determinar una función inversa cuando tiene la función inversa. Cuando la función no tiene inversa, poder determinarla, el resultado se genera indeterminado, no tiene solución. ¿Ya? Y uno puede llegar a decir, oye, está mala esta función. Sí, porque no tiene inversa. ¿Ya? Y como no tiene inversa, no se puede determinar. Y fíjense que llegamos al mismo resultado del ejemplo. Ya, chicos, háganlo ustedes, hagan esta. Calcule la función inversa, de la misma forma que lo hicimos con los ejemplos anteriores. Tengo esta función y quiero calcular su inversa. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? El primer paso. Entonces, lo primero que pueden hacer ustedes ahí es reemplazar el f de x con la y. Y después escribir lo que queda de función. 2x, todos los términos después. Más 3, x a la menos 1. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, lo segundo. ¿Cuál sería lo segundo que habría que hacer? El segundo paso sería despejar las variables x. ¿Ok? Entonces, lo primero es esto que está acá, el denominador, que hay una x, lo paso al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Como está en el denominador, significa que está dividiendo. Al otro lado va a pasar multiplicando. Así que me va a quedar esto. ¿Se fijan? ¿Qué tendríamos que hacer ahí?
multiplicar, ¿ya? Para poder generar, ¿ya? Para poder juntar todas las X. Entonces, ¿qué yo puedo hacer ahí? Multiplicar el Y por la X y después junto todas las X. Entonces me va a quedar XY menos Y. Y ese 2 que está acá, lo paso al otro lado de la... Esto que está acá, lo paso al otro lado de la igualdad. Como está positivo, pasa negativo. Y fíjense que me va a quedar el 3 solo. ¿Qué hice yo ahí? Junté todas las variables de X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito juntar las X y despejar las X. Dejarlas a un solo lado. ¿Y qué pasa con la Y? La tengo que mover al otro lado. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer esto. Esta Y que está acá, que me está molestando, la puedo mandar para el otro lado. Si está positiva, perdón, si está negativa, la cambio a positiva. Y me va a quedar Y positivo más 3. Y acá me va a quedar X y menos 2X. ¿Te fijan? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Fíjense, aquí todavía hay una Y y no puede estar. Pero en ambos términos, en XY y en 2X, se encuentra la variable X. Entonces, lo que puedo hacer es factorizar por un factor común. ¿Cuál sería el factor común? X. Entonces, coloco el factor común que va afuera y fíjense que ya estoy dejando la X sola en un lugar. Y factorizo con los números que se encuentran, con los números que van a estar adentro del paréntesis. El primer número es Y. ¿Por qué? Porque X por Y me da XY menos, respeto el signo, y el segundo número, en este caso, no es un factor literal, sino que es un factor numérico que es 2. ¿Por qué es 2? Porque X por menos 2 me va a dar menos 2X. ¿Qué estoy haciendo ahí? Escribo lo mismo. Y más 3. Dejé sola nuestra variable X. Es decir, la despejé. Y al despejarla, entonces me va a quedar X igual. Ya la dejé sola y fíjense qué hago con este paréntesis. Y menos 2. Está multiplicando. ¿Qué significa eso? Que lo puedo pasar dividiendo. Entonces me queda Y más 3 dividido por Y menos 2. Y fíjense que llegué a formar que este lado, el lado derecho de la ecuación, solamente hay I's. En el lado izquierdo de la ecuación hay X. Eso es lo que tenemos que tratar de realizar. Siempre despejar las variables. ¿Ya? Pero dejarla al revés, fíjense. ¿Qué hay acá en el lado derecho? Solo las X. Fíjense en la función inversa. ¿Qué hay en el lado derecho? Solo Y. ¿Qué hay en el lado izquierdo? En la función original. Solo Y. ¿Qué aquí hay? ¿Qué variable hay en el lado izquierdo en la función inversa? Solo X. Ahí ven el espejo. Ya la función espejo, el recíproco, el inverso. ¿Qué nos queda por finalizar entonces? Finalmente, tomo mi función y la escribo o la denoto como tiene que ser. F a la menos 1 es igual a, y cambio todo lo Y, lo cambio por X. X más 3 partido con X menos 2. ¿Se fijan que volví a escribir mi función inversa en función de X? Porque está denotada a la menos 1. Si no estuviese denotada a la menos 1, me quedo solamente con esta función. ¿Ya?
Pero para seguir el orden, siempre tengo que hacerlo así. Lo denoto f a la menos 1, y yo sé que entonces esta sería mi función inversa de esta función. Estas serían funciones de espejo. Lo único que serían funciones inversas. ¿Ok? ¿Qué nos quedaría entonces? Solo graficarlas. Ya, chicos, y el día lunes vamos a graficar esta función y ustedes van a tener que hacer una serie de ejercicios con las funciones inversas. Ya, pues, chicos, nos vemos el día lunes.